Tal día como hoy. Podcast número 75. Buenos días, princesa. He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gustó tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Hoy he querido empezar con una frase que quizás todos recordamos de una de las películas más conmovedoras del cine moderno. Una frase sencilla, cotidiana y sin embargo cargada de vida, de ilusión, de amor. Es la voz de Guido, un padre, un héroe que no lleva capa, sin un sombrero de bombín, y nos demostró que incluso en el infierno la imaginación puede ser la herramienta más poderosa de la que podemos disponer. Hoy exploramos la magia que hay detrás del amor, de la resistencia, de la alegría inquebrantable del ser humano. Bienvenidos a Tal día como hoy, el podcast donde nos gusta viajar al corazón. Y hoy haremos un viaje un tanto especial. Un viaje que nos lleva a un campo de concentración, pero que paradójicamente nos enseña la belleza de la vida. Hoy vamos a recorrer juntos esa obra maestra que fue dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. En nuestro podcast de hoy, y como ya habrás adivinado, vamos a hablar de La vida es bella, una película que no solo conquistó la pantalla, sino que se instaló en nuestra memoria colectiva como un canto a la esperanza y a la capacidad de encontrar belleza, incluso en medio del horror más absoluto. Pero dime, ¿cómo es posible que una película ambientada en uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad logre arrancarnos sonrisas, hacernos reír y al mismo tiempo conmovernos hasta las lágrimas? ¿Qué tiene este relato para que casi 30 años después de su estreno siga siendo un referente universal? Además, nos hace cuestionarnos qué seríamos capaces de hacer por proteger la inocencia de quien amas. ¿Qué mentira piadosa o acto de amor absoluto inventarías para que la oscuridad del mundo no toque su alma? La propia película nos da una respuesta a estas preguntas. Se dice que el título se debe a una frase escrita por León Trotsky, político y revolucionario soviético que sabía que iba a ser asesinado y vio a su esposa en el jardín y escribió: «A pesar de todo, la vida es bella». Pero en realidad no es una frase de León Trotsky, sino de su esposa, Natalia Sedova. Se cree que la idea de la película se inspira en ella, ya que Benigni tomó la frase que le sirvió de inspiración, pero la historia de su vida, con él en el exilio y en el contexto del Holocausto. Sea como sea, está claro que es una verdadera historia desde el título hasta el último fotograma de la película. Esta es una historia sencilla, decía Benigni, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor, y como en una fábula, está llena de maravillas y felicidad. Así que prepárate un buen té humeante, ponte cómodo y déjate seducir por esta enorme historia de amor. ¡Empezamos! Empecemos por el principio. La vida es bella se estrenó en Italia el 20 de diciembre de 1997, casi un año antes que lo hiciera en Estados Unidos y 14 meses antes del estreno en toda Europa. Fue dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, junto a Nicoletta Branchi, su pareja también en la vida real. La película fue un éxito inmediato, no solo en Italia, sino en todo el mundo. Ganó 3 premios Oscar, al mejor actor, a mejor película extranjera y mejor música original, banda sonora que nos va a acompañar en todo nuestro podcast.
El presupuesto de la película eran de 20 millones de dólares y recaudó casi 230 millones. Sin lugar a duda, estuvo a la altura de las grandes producciones. ¿Te imaginas a Benigni saltando por encima de las butacas en la gala de los Oscar? Esa imagen quedó grabada como un símbolo de su entusiasmo desbordante, de su carácter vitalista, igual que su personaje Guido. Pero hay algo más profundo en el origen de esta película. Está inspirada en el libro He ganado a Hitler de Rubino Romeo Salmoni, un sobreviviente del Holocausto. En ese relato Salmoni contaba cómo el amor por la vida y la fuerza del humor le habían ayudado a soportar los campos de concentración. Esa semilla fue la que dio forma a Guido, a ese hombre capaz de transformar el dolor en juego y la desesperanza en un cuento de hadas para su hijo. Durante el rodaje, Benigni insistió en que la primera parte de la película, la comedia romántica donde Guido conquista a Dora, fuera un auténtico cuento. Colores vivos, situaciones cómicas, gestos exagerados, porque quería que el espectador entrara en esa historia como en una fábula, sin anticipar la dureza que vendría después. ¿Sabías que muchas de las escenas cómicas estaban inspiradas en la vida personal de Benigni? Ese optimismo desbordante era parte de su identidad y lo trasladó a Guido para darle autenticidad. Y hay otra curiosidad, la decisión de no mostrar de forma explícita la violencia del campo de concentración. Apenas vemos golpes, apenas vemos sangre, lo que vemos es la mirada de un niño, protegida por el ingenio de su padre. Esa fue la apuesta de Benigni, contar el horror desde la inocencia. Y ahí está la magia, porque todos sabemos lo que ocurrió en esos campos, todos conocemos la verdad detrás de las palabras de Guido, pero al escuchar decir, este es un juego, quien gana se lleva un tanque, sentimos algo diferente, sentimos el poder del amor. Siguiendo con las curiosidades del rodaje y de su producción, destacamos que la comunidad judía italiana protestó por la película. Y un periódico romano puso en marcha una línea telefónica a disposición de todos aquellos que quisieran quejarse de la película. Cuestión que a mi parecer es como quejarse de la dulzura y el amor de un padre con respecto a su hijo, cuyo objetivo era mantenerlo con vida y darle un sentido a la sinrazón de los campos de concentración y del Holocausto. En realidad, la idea de Roberto Benigni de mezclar el Holocausto y el humor no convencía a los productores, que lo consideraban un suicidio comercial, llegando a gastarse en Estados Unidos 15 millones de dólares en promocionar la película. Entonces fue cuando Juan Pablo II pidió ver la película en privado, obrándose el milagro. Millones de fieles quisieron verla y de una cuestión polémica se convirtió en un fenómeno social. Volviendo al rodaje y con más curiosidades, os diré que Chaplin estuvo presente en el rodaje y que el número de identificación que Guido lleva en el uniforme del campo de concentración es el mismo que Chaplin usa en su película El Gran Dictador. Benigni, con la intención de dejar clara su posición y evitar más especulaciones sobre la película, dijo: «Esta película no es una comedia sobre el Holocausto, es una película sobre el Holocausto dirigida por un comediante». Ahora bien, para comprender la fuerza de La vida es bella, debemos situarla en su contexto. El contexto histórico de la película es la Italia fascista de la década de los 30, de 1930, y el posterior estallido de la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo creciente, el fascismo y la intolerancia eran parte del día a día en Europa, y la persecución de los judíos era el telón de fondo. Italia, bajo el régimen de Mussolini, colaboró con la Alemania nazi en la persecución y deportación de judíos.
En 1938 promulgó las leyes raciales que discriminaban a los judíos, excluyéndolos de la sociedad, el trabajo y la educación. Más de 7.000 judíos italianos fueron enviados a esos infiernos y solo unos pocos lograron sobrevivir. Benigni toma esta atrocidad y la utiliza con el contraste perfecto para la luz que irradia a Guido. Y es aquí donde reside la genialidad de la película, en la forma en que trata un tema tan oscuro. Guido no niega la realidad, la transforma. El mensaje es claro: la imaginación es un arma de supervivencia. Cuando todo a tu alrededor te roba la esperanza, tu mente es el último bastión de la libertad. La película no es un documental, pero sí es un espejo de esa realidad. Nos recuerda que en medio de la barbarie hubo millones de familias que vivieron esa pesadilla y que aún así se aferraron a la vida. Aquí llegamos a los mensajes, porque La vida es bella no es solo una película sobre la guerra, es sobre todo una película sobre la vida. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que incluso en el peor de los escenarios uno puede elegir la manera de vivir. Guido no podía cambiar las circunstancias, pero sí podía decidir cómo enfrentarlas. Nos habla del poder de la imaginación como refugio, de la importancia del humor incluso como acto de resistencia. Nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, se convierte en un motor capaz de transformar lo imposible. Y dime, ¿no es esto aplicable a nuestro día a día? ¿Cuántas veces sentimos que vivimos momentos difíciles donde parece que todo está perdido? ¿Y cuántas veces una palabra de aliento, una sonrisa o la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva nos ha salvado? La vida es bella nos dice que sí, que siempre podemos elegir cómo mirar la realidad, que aunque no siempre podamos cambiar lo que nos ocurre, sí podemos decir qué significado darle. Quizás por eso la frase final, cuando Josué, ya adulto, dice: esta es mi historia, este es el sacrificio que mi padre ha hecho, este ha sido su regalo para mí. Esta frase nos rompe el corazón porque acabamos entendiendo que ese niño creció con la certeza de haber sido amado hasta el final y que Guido no solo protege a su hijo de la verdad, sino que también lo protege de perder su inocencia. Mantiene esa chispa de la infancia encendida, una chispa que la crueldad del mundo quiere apagar. Y es ahí donde ganamos los que creemos en la humanidad y nos vuelve ese hilo de esperanza que cada día es más débil y que debemos proteger para tener un futuro. Ese hilo que defendió Guido hasta su muerte, el de la dignidad humana y el de luchar por un mundo mejor, que es el acto más noble que un ser humano puede hacer por otro. Vamos llegando al final de mi 75º podcast en el que hoy hemos recordado una película que nos invita a reflexionar no solo sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Hemos hablado de la magia detrás de la cámara y de la historia personal de Benigni, de la inspiración en el libro de un sobreviviente y del mensaje profundo de una película que nos robó el corazón. La vida es bella nos muestra que incluso en la oscuridad podemos encender una luz, que la bondad, la esperanza y el amor son las armas más poderosas frente a la crueldad. ¿No es acaso ese el mayor aprendizaje, el de poder vivir con dignidad, con optimismo, con ternura, incluso cuando la realidad nos golpea con fuerza? Al terminar este episodio quiero dejarte una pregunta sencilla pero profunda. ¿De qué manera eliges tú mirar tu vida cada día? ¿Encuentras la belleza
aún en lo pequeño, aún en lo difícil. Finalmente quiero recordar que en Israel, la Universidad Ben Gurion le otorgó el doctor honoris causa en filosofía a Benigni. La vida es bella, no solo fue cine. Fue una forma de recordar el Holocausto sin perder la esperanza. Y me pregunto si hemos aprendido cuando veo lo que ocurre en Gaza, esta vez desde otro lugar, pero con el mismo resultado, la degradación del ser humano al consumar matanzas indiscriminadas sin el más mínimo sentido del significado del respeto a los derechos humanos. Da igual lo que los seres humanos suframos, no aprendemos, cuestionándome si es posible no perder la esperanza entre tanta atrocidad, entre tanta sinrazón. Me resisto y lucho por ello. Por eso no encuentro mejor forma de despedirme que la de protestar y luchar contra tanta vileza, tanta ignorancia, el egoísmo, en definitiva, contra tanto mal, con el arma más poderosa que existe, el amor. Así que diré aquello que dijo Guido una mañana en un campo de exterminio. Buenos días, princesa. He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Soon, your long-awaited prize will forget about our sorrow. Quiero dedicar este podcast a mi hermana. Ella vio la luz un 20 de diciembre, al igual que esta película. Y es un ejemplo de que a pesar de que la vida nos lo pone difícil, debemos y podemos encender una luz que brille ante tanta oscuridad, afrontándola con valentía y una sonrisa. We'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.